Tengo 84 años. Me escapé del asilo. Aquí está el porqué. La noche en que decidí escapar del asilo, la lluvia golpeaba las ventanas con una insistencia que parecía decirme algo. Tenía 84 años, las manos arrugadas sobre las sábanas blancas, y en el pecho una rabia silenciosa que llevaba 3 años acumulándose gota a gota, igual que esa lluvia. Afuera, a través del vidrio empañado, podía ver las luces de la ciudad moviéndose, respirando, viviendo. Adentro, todo olía a desinfectante y a tiempo detenido. Esa noche escuché voces que no debí escuchar. Mis hijos hablando con la administración del asilo, usando palabras frías y clínicas para describir lo que yo era. Ya no está en condiciones. 5 palabras. 5 palabras que me quitaron el aire como un golpe directo al pecho. Si esta historia ya te atrapó, cuéntame en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Me llamo Ernesto y fui carpintero durante casi 60 años. No era un hombre de palabras, era un hombre de manos. Manos que sabían leer la madera antes de cortarla, que conocían el peso exacto de un formón y la resistencia de cada veta. Construí mesas, puertas, cunas para nietos que hoy ya tienen hijos propios. Siempre creí que la dignidad de un hombre estaba en su capacidad de decidir qué hacer con su tiempo, con su cuerpo, con su silencio. Esa convicción me sostuvo durante décadas, pero desde que mis hijos me trajeron aquí, por mi bien, como repiten cada vez que vienen a visitarme con esa sonrisa culpable, comencé a sentir que algo esencial se iba apagando. No era la memoria, no era la fuerza, era yo. La versión de mí que siempre supo quién era. Llevo 3 años en este asilo modesto a las afueras de la ciudad. 3 años viendo cómo las personas que llegan aquí con nombre propio van convirtiéndose, poco a poco, en números de expediente, en camas asignadas, en rutinas que alguien más diseñó para ellas. Los pasillos son largos y siempre están igual de iluminados, sin importar si es de día o de noche, como si la luz artificial fuera un intento torpe de engañar al tiempo. Las comidas llegan a la misma hora, los medicamentos también. Hay una televisión encendida en la sala común que nadie realmente mira. Yo observo todo eso con los ojos de alguien que todavía recuerda lo que era elegir. A qué hora despertarse, qué comer, cuándo hablar y cuándo guardar silencio. Esos recuerdos son lo único que siento completamente mío. El asilo se llama Casa Serena, aunque hay muy poco de sereno en sus paredes. Es un edificio de 2 pisos construido en los años 80, con jardines que alguna vez debieron ser bonitos y ahora son apenas un intento de naturaleza controlada. Pasto cortado con regla, arbustos perfectamente podados, flores de plástico mezcladas con las reales para que nunca falten. Somos 43 residentes, como nos llaman, palabra elegante para no decir lo que realmente somos. Personas que el mundo de afuera decidió guardar en un lugar ordenado. El personal cambia con frecuencia. Los rostros nuevos aparecen y desaparecen, como si ellos también tuvieran miedo de quedarse demasiado tiempo. Las familias visitan los domingos, con esa mezcla de culpa y alivio que uno aprende a reconocer en sus ojos. Yo dejé de esperar visitas hace mucho. Lo que no dejé de hacer fue observar, registrar, recordar. Porque mientras uno recuerda, todavía existe. Clara llegó al asilo hace 1 año y 3 meses. Lo recuerdo bien porque ese día llovía igual que la noche de mi decisión, y ella entró al pasillo principal con el cabello húmedo y una mochila desgastada al hombro, como alguien que viene de muy lejos aunque la ciudad esté cerca. Tiene unos 35 años, complexión delgada, una mirada que carga algo difícil de nombrar. No es tristeza exactamente, es más bien el peso de haber visto demasiado en poco tiempo. Desde el primer día trabajó diferente a los demás.
Mientras otros enfermeros cumplían sus rondas con la eficiencia mecánica de quien hace una tarea, Clara se detenía. Te miraba a los ojos cuando te hablaba. Te preguntaba tu nombre completo, no solo el primero. Preguntaba por tu vida anterior, por lo que habías hecho, por lo que te gustaba. Pequeños gestos que para nosotros significaban enormemente, porque nos recordaban que todavía éramos personas con historia, no solo cuerpos que necesitaban medicamento y supervisión. Entre Clara y yo se fue formando algo difícil de explicar, una conexión que no necesitaba muchas palabras para sostenerse. Yo era terco, orgulloso, con la costumbre arraigada de no pedir ayuda aunque la necesitara. Ella lo notó desde el principio y nunca intentó romper esa coraza de frente, sino que fue encontrando las grietas con paciencia, como quien trabaja una madera difícil sin forzarla. Me traía el café antes de que yo lo pidiera. Se sentaba a mi lado en el jardín algunos minutos, entre turno y turno, sin decir nada, solo acompañando. Yo fingía indiferencia, pero guardaba esos momentos con el mismo cuidado con que guardé toda la vida mis mejores herramientas. En ella veía algo que ya no creía posible dentro de esas paredes: la libertad de seguir siendo humano a pesar del sistema que te rodea. Clara, sin embargo, vivía atrapada entre dos fuerzas que tiraban de ella en direcciones opuestas. Por un lado, su humanidad genuina, esa capacidad de ver a las personas más allá de sus diagnósticos y expedientes. Por otro, las reglas del asilo, estrictas e inflexibles, diseñadas para el control más que para el cuidado. La veía contener palabras a veces, tragar opiniones, acomodar su expresión cuando algún superior pasaba cerca. Había en ella una rebeldía silenciosa que reconocí de inmediato, porque era la misma que yo llevaba dentro, solo que la mía se había vuelto amarga con los años, y la de ella todavía conservaba algo de esperanza. Yo era para Clara, aunque quizás ella no lo supiera, un espejo incómodo, la imagen de lo que le podría pasar a cualquiera que dejara de cuestionarse a sí mismo demasiado pronto. Todo cambió una noche de martes, cuando el pasillo estaba más silencioso que de costumbre, y las luces del fondo parpadeaban con ese defecto eléctrico que nadie nunca reparaba. Escuché las voces de mis hijos desde mi cuarto, filtrándose por la puerta entreabierta con esa claridad cruel que tienen las conversaciones que no están destinadas a tus oídos. Hablaban con la directora del asilo en tono bajo pero urgente, usando palabras técnicas para envolver algo muy simple. Querían trasladarme a la sección cerrada del segundo piso, el área donde van los que ya no pueden tomar ninguna decisión propia. Decían que era por mi seguridad, que últimamente me veían confundido, que era lo mejor. Cada justificación sonaba más hueca que la anterior. Me quedé inmóvil en la cama, respirando despacio, sintiendo cómo esas palabras me iban reduciendo a algo menor que yo mismo. No era miedo lo que sentía, era una furia fría y profunda, como la que precede a las decisiones que uno ya no puede detener. Esa misma noche, mientras el asilo dormía y solo quedaban los sonidos del turno nocturno, me levanté despacio y saqué del fondo del armario una caja de cartón que Clara había rescatado para mí semanas atrás, cuando reorganizaron el cuarto de almacén y estaban desechando pertenencias de residentes. Adentro encontré lo que pensé que había perdido para siempre: 3 formones pequeños envueltos en un trapo de tela, una cinta métrica de cuero gastado y una fotografía en blanco y negro de mi taller, con la puerta abierta y la luz entrando de lado, como siempre me gustaba trabajar. Me senté en el borde de la cama con la foto entre las manos temblorosas, y algo se movió dentro de mí con una fuerza que no sentía desde hacía años. No era nostalgia solamente, era certeza. La certeza de que todavía era Ernesto, el carpintero, el hombre de decisiones propias. Y en ese momento, con esa claridad extraña que a veces regala la madrugada, tomé la decisión más impensable de mis 84 años. Iba a escapar.
Todo cambió una noche de martes, cuando el pasillo principal estaba más silencioso que de costumbre, y las luces del fondo parpadeaban con ese zumbido molesto que nadie nunca reparaba. Escuché voces detrás de la puerta entreabierta de la oficina administrativa, la voz grave del director, una voz femenina que reconocí como la de mi hijo mayor, y otra que era mi nuera. Hablaban de mí con esa tranquilidad clínica que usan las personas cuando han tomado una decisión y solo están buscando la manera correcta de comunicarla. Decían que mi comportamiento se había vuelto impredecible, que había momentos en que me negaba a seguir las rutinas, que era un riesgo para la dinámica del lugar. Y entonces escuché esa frase que me partió por dentro. Ya no está en condiciones. No lloraron al decirlo. Eso fue lo que más me dolió. Hablaban de mí como se habla de un mueble viejo que ya no cumple su función. Regresé a mi cuarto con las piernas pesadas y el pecho apretado, sin poder distinguir bien si lo que sentía era rabia, tristeza o algo más profundo y sin nombre. Me senté en el borde de la cama y mis ojos cayeron sobre una caja pequeña de madera que estaba sobre el buró, una que casi había olvidado. Clara me la había traído semanas atrás, rescatada entre mis pertenencias que los hijos guardaron en cajas cuando me internaron. La abrí despacio, con manos que temblaban apenas. Adentro estaban 3 formones pequeños, una lija doblada, y debajo de todo, una fotografía de mi taller. Yo de pie frente al banco de trabajo, joven, con los brazos cruzados y una sonrisa segura. Me quedé mirando esa imagen mucho tiempo, y en algún momento, sin que pudiera explicar exactamente cómo ni cuándo, algo que creía completamente muerto volvió a encenderse adentro de mí. Los días siguientes los viví con una atención diferente, más afilada, como cuando uno está a punto de comenzar un trabajo delicado y necesita leer bien el material antes de hacer el primer corte. Empecé a observar los horarios del personal con una precisión que no había ejercido en años. ¿Qué enfermero hacía la ronda a las 10 de la noche? ¿Cuántos minutos tardaba en completarla? ¿Qué puerta del pasillo lateral quedaba sin seguro entre el cambio de turno? Mi mente, que según mis hijos ya no estaba en condiciones, funcionaba con una claridad que me sorprendía a mí mismo. Había un objetivo concreto, y eso organizaba todo lo demás. Me sentía, por primera vez en 3 años, como alguien que tiene un plan propio. No era felicidad exactamente, pero se le parecía peligrosamente. Si alguna vez te sentiste invisible en un lugar donde se supone que debían cuidarte, cuéntamelo en los comentarios. Fue Clara quien primero notó el cambio. No dijo nada directamente, pero yo la veía observarme con esa mirada suya que lo registraba todo sin parecer que miraba. Una tarde, mientras me traía el medicamento de las 6, se detuvo más de lo habitual junto a mi silla. Me preguntó cómo había dormido, si había comido bien, pequeñas preguntas de rutina que sin embargo sonaban diferentes en su boca, como si fueran la versión educada de algo más importante que quería preguntarme. Yo respondí con monosílabos, que era mi forma habitual de mantener distancia cuando algo me incomodaba. Pero esa noche, después de que ella se fue, me quedé pensando en su mirada, en cómo me había visto, y por un momento dudé, no de mi decisión, sino de si tenía derecho a arrastrar a Clara hacia las consecuencias de lo que estaba planeando. 3 días antes de la noche que había elegido para salir, Clara hizo algo que no esperaba. Entró a mi cuarto durante su descanso, sin uniforme, con una taza de café en cada mano, y se sentó frente a mí sin pedir permiso, como alguien que ya tomó una decisión propia. Me puso una taza sobre la mesita y me miró directamente, con esa honestidad suya que a veces incomodaba más que cualquier pregunta directa. Me dijo que había encontrado, entre los documentos administrativos que circulaban por la oficina, una solicitud firmada por mis hijos para trasladarme a la sección cerrada del 2.º piso, la que todos en el asilo llamábamos, en voz baja, el fondo. Era una sección para residentes con deterioro cognitivo severo,
un lugar donde las decisiones propias dejaban de existir por completo. La solicitud ya tenía fecha, 2 semanas. Clara no me dijo qué hacer con esa información. Solo me la dio, como quien pone una herramienta sobre la mesa y deja que el carpintero decida. Esa información cambió algo en la temperatura de mis días. Ya no era solo el orgullo herido de un hombre terco lo que me empujaba hacia la puerta. Era algo más urgente y más oscuro. El tiempo se estaba acabando de una manera que yo no había elegido. 2 semanas. 14 días antes de que me encerraran en un lugar del que ya no podría salir, ni con voluntad, ni con plan. Comencé a sentir una presión constante en el pecho. No dolor físico, sino el peso de una cuenta regresiva que solo yo podía escuchar. Dormía menos, comía sin hambre, pasaba las noches con los ojos abiertos calculando cada detalle. Mi cuerpo, sin embargo, no siempre cooperaba con la urgencia de mi mente. Las piernas me dolían más en las madrugadas, los dedos tardaban en responder por las mañanas, y hubo una noche en que me levanté al baño y no recordé por un instante dónde estaba. Ese olvido de 10 segundos me asustó más que todo lo demás junto. Clara seguía observándome, y yo seguía fingiéndome indiferente, pero el espacio entre nosotros se había llenado de algo que ninguno de los dos nombraba. Una tarde me encontró en el jardín intentando tallar un pequeño trozo de madera con uno de los formones de la caja, algo que técnicamente estaba prohibido por los reglamentos del asilo. Se sentó a mi lado sin decir nada, me vio trabajar durante varios minutos y luego preguntó en voz baja qué estaba haciendo. Le dije que estaba recordando cómo se sentía decidir algo. Ella no respondió de inmediato. Se quedó mirando el trozo de madera entre mis manos, esa pequeña forma sin terminar que era mitad recuerdo y mitad promesa, y supe que había entendido mucho más de lo que yo había dicho con palabras. La tensión llegó a su punto más difícil 2 noches antes de la fecha que había elegido. Escuché pasos fuera de mi cuarto pasada la medianoche, pasos que se detuvieron justo frente a mi puerta. No entraron, pero tampoco se fueron de inmediato. Me quedé inmóvil en la oscuridad, conteniendo la respiración, con el corazón golpeando fuerte y lento como un reloj viejo que todavía funciona. Después de lo que pareció mucho tiempo, los pasos continuaron por el pasillo. Me senté en la cama y me quedé así hasta que amaneció, con la caja de madera sobre las piernas y la fotografía de mi taller entre los dedos. Pensé en mis hijos, no con rencor, sino con esa tristeza profunda que produce entender que alguien te quiere a su manera, pero que su manera te está destruyendo. La noche que elegí para salir llegó con una calma extraña, como si el asilo entero contuviera el aliento. Esperé a que el reloj del pasillo marcara las 12:15, el intervalo exacto entre rondas que había calculado durante días. Me levanté despacio, con la ropa puesta desde antes, los zapatos ya amarrados, la caja pequeña de madera metida bajo el brazo, como si fuera lo único que valía la pena llevar. Caminé por el pasillo lateral con pasos cortos y silenciosos, pegado a la pared, sintiendo en cada paso el peso de mis 84 años y la extraña ligereza de quien finalmente está haciendo algo propio. Llegué hasta la puerta del jardín lateral, la que sabía que quedaba sin seguro esos minutos precisos, y la empujé despacio. Abrió. El aire de afuera me golpeó la cara con una intensidad que no esperaba, fresco y desordenado, completamente distinto al aire filtrado y controlado del interior. Di un paso afuera y sentí algo que no había sentido en 3 años, el suelo irregular bajo mis pies. Pero no llegué más lejos. A 3 metros de la puerta, sentada en la banca del jardín con una taza entre las manos y la mirada fija en mí, estaba Clara. No había alarma, no había otros enfermeros, no había escándalo. Solo ella, en silencio, esperándome como si supiera exactamente a qué hora iba a aparecer. Me detuve.
Nos miramos durante un momento que pareció mucho más largo de lo que fue. Entonces ella habló, en voz baja, con una calma que me desarmó completamente. «Don Ernesto, ¿sabe a dónde va?» No era una pregunta de seguridad ni de protocolo. Era una pregunta real, honesta, que apuntaba directo al centro de algo que yo había evitado pensar con claridad. Me quedé parado en el umbral, con un pie adentro y otro afuera, y por primera vez desde que tomé la decisión de escapar, no tuve una respuesta. Clara se levantó de la banca, dejó la taza sobre la madera y caminó hacia mí con pasos tranquilos. Me dijo que no iba a detenerme, que esa no era su decisión, pero que tampoco podía dejarme ir sin antes acompañarme a donde necesitara ir. Hubo algo en su voz que no dejaba espacio para el orgullo ni para la terquedad. Era la voz de alguien que te respeta demasiado para dejarte solo con una mentira. Salimos juntos por esa puerta lateral, caminando despacio por calles que yo creía recordar, pero que la noche y los años habían transformado en algo apenas familiar. Mis piernas protestaban con cada cuadra, el dolor sordo que conocía bien, pero seguí caminando porque detenerme se sentía como admitir algo que no estaba listo para admitir. Clara caminaba a mi lado sin hablar, sin apresurarme, dejando que yo marcara el ritmo, que yo eligiera la dirección. Era la primera vez en 3 años que alguien hacía eso. Llegamos después de 40 minutos caminando a la calle donde había estado mi taller durante 32 años. La reconocí por la curva particular de la banqueta y por el árbol enorme de la esquina que seguía ahí, inamovible, como un testigo silencioso de todo lo que había cambiado a su alrededor. Pero donde debía estar mi taller, con su puerta de madera oscura y el letrero pintado a mano que decía «Carpintería Ernesto Villanueva», había ahora un supermercado iluminado con luces blancas y frías, lleno de carteles de ofertas y música de fondo que salía por las puertas automáticas. Me detuve en la banqueta de enfrente y miré ese edificio durante mucho tiempo sin poder hablar. No era solo un local distinto, era la prueba definitiva y brutal de que la vida que yo quería recuperar ya no existía en ningún lugar al que pudiera llegar caminando. Regresé al asilo caminando por voluntad propia, con las piernas cansadas y algo en el pecho que ya no era rabia, sino una tristeza más limpia, más honesta. Clara caminó a mi lado todo el trayecto sin decir casi nada, solo acompañando, que era exactamente lo que necesitaba. Cuando entramos por la misma puerta lateral del jardín, el asilo seguía en silencio, como si nada hubiera ocurrido. Como si el mundo hubiera decidido darme ese espacio sin cobrarme el precio todavía. Me senté en mi cama con la caja de madera sobre las piernas y la fotografía del taller entre los dedos. Pero esta vez la miré de manera diferente. No como una promesa rota, sino como un recuerdo completo. Algo que había existido de verdad y que nadie podía quitarme aunque el edificio ya no estuviera. Esa noche dormí de una manera que no recordaba. Profundo y sin pelea. A la mañana siguiente pedí hablar con el director del asilo. Entré a su oficina con la espalda recta y las manos quietas, como cuando uno llega a cerrar un trato importante y sabe exactamente lo que va a pedir. Le dije con claridad y sin levantar la voz que no iba a ser trasladado a la sección cerrada, que si mis hijos querían discutirlo, yo estaría presente en esa conversación, y que necesitaba 3 cosas concretas: decidir mis propios horarios dentro de lo razonable, tener un espacio pequeño donde trabajar con madera y ser consultado en las decisiones que involucraran mi vida. El director me escuchó con esa expresión de quien no esperaba este tipo de conversación. Clara, que había pedido estar presente como mi enfermera de referencia, no dijo una sola palabra, pero su presencia ahí valía más que cualquier argumento. Algo cambió en mí después de esa noche, que no tiene un nombre preciso, pero que se siente en cada decisión pequeña del día. Dejé de ver las paredes del asilo como el límite de lo que era posible, y empecé a verlas como el perímetro dentro del cual todavía podía construir algo propio. Conseguí un rincón en el cuarto de usos múltiples, donde instalé mis herramientas.
Y los martes y jueves por la mañana, trabajo la madera durante 2 horas con la misma concentración de siempre. Otros residentes se acercan a mirar, algunos se quedan, y sin que nadie lo planificara, ese rincón se convirtió en un lugar donde las personas vuelven a hablar de lo que fueron. Entendí que la libertad que busqué escapando no estaba del otro lado de una puerta, sino en la capacidad de reconocer que aún tenía voz, criterio y manos que sabían hacer cosas. La dignidad no me la habían quitado del todo. Yo había dejado de reclamarla. Si estas historias te hacen pensar, suscríbete al canal para seguir escuchando historias como esta. Hay una cosa que aprendí esa noche parado frente al supermercado que ocupaba el lugar de mi taller, con el viento frío en la cara y Clara a mi lado. Que envejecer no es perder, aunque se sienta exactamente así durante mucho tiempo. Es más bien una transformación que nadie te explica bien y que tienes que descifrar solo, a veces demasiado tarde, a veces justo a tiempo. El hombre que entró al asilo hace 3 años creía que su valor estaba en lo que podía hacer con las manos, en los muebles que construía, en el taller que tenía su nombre en la puerta. Ese hombre necesitaba escapar porque confundía la libertad con el pasado. El hombre que regresó esa madrugada por voluntad propia entendió algo distinto, que la dignidad no vive en los lugares ni en los objetos, sino en la decisión de seguir eligiendo aunque el mundo que conocías ya no exista. Todos vamos a llegar, de una manera u otra, a un momento en que la vida nos pida soltar algo que creíamos esencial. La pregunta no es si vamos a perderlo. La pregunta es, ¿qué vamos a construir con lo que nos queda?